Gracias al Señor que nos permitió escuchar a nuestros hermanos, a Charlie y Anita, con estas alabanzas. Creo que fueron refrescantes a nuestra alma y pudimos compartir un poquito de lo que venimos haciendo habitualmente de estar en la iglesia. Pero ahora vamos a pasar a la prédica. Vamos a pasar al tiempo de la predicación y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 7. Y hoy vamos a ver los versículos del 8 al 15. Vamos a estar ahora trabajando con José. Ya vimos a Abraham la semana pasada, varias semanas Abraham. Ahora también, cuando menos unas 2 o 3 semanas, vamos a estar viendo a José. Y yo lo invito, se me olvidó en la semana hacerle la cordial invitación a que leyeran precisamente la vida de José. Allá en Génesis capítulo 37 en adelante, puede ver usted la vida de José y lo animo en verdad a que esté leyendo la vida de José, porque José es un tipo de Cristo. Y hay varias cosas que vamos a extraer de la enseñanza hoy en esta tarde. Dice la palabra, acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 7, versículos 8 al 15. Dice la palabra, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, hoy en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque aún, Padre, en medio de esta pandemia nos podemos reunir como tus hijos para adorarte, para alabarte, para ver quién eres tú, Señor, quiénes somos nosotros, pero también que nos muestres a tu Hijo Cristo hoy en esta tarde. Te ruego, Señor, que desnudes tu brazo poderoso y traigas salvación, Señor. Padre, yo te ruego, tú sigues siendo soberano, tú sigues sentado en tu trono, sigues gobernando exhaustivamente a toda tu creación. Tú estás por encima de todo y de todo, Señor. Y Padre, hoy en esta tarde te ruego que abras nuestros ojos, que unges nuestros ojos con colirio, para que podamos ver, Señor, en verdad, quién eres tú, quién es el hombre y quién es tu Hijo Cristo, Señor. Te ruego mucho, Padre, para que nos ayudes, me ayudes, respaldes esta predicación. Yo dependo de ti, Señor. No hablo mi palabra, hablo tu palabra. Hablo, Señor, precisamente tu mensaje que tienes para tu pueblo. No vienen a oírme a mí. Yo no tengo nada que decir. Tú eres el que tienes que hablar. Toma mi boca, Señor. Unge, Señor, esta predicación y que sea de bendición para mis hermanos hoy en esta tarde. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, he titulado el sermón de esta tarde, José rechazado por sus hermanos. José rechazado por sus hermanos. Y como ya lo dije anteriormente, vamos a estar unas 2 o 3 semanas estudiando a José. Y Esteban, hermanos, desarrolla este magistral sermón ante los miembros del Sanedrín. Y precisamente comienza con Abraham. Y cómo Abraham y Esteban creían el mismo evangelio. Eso es lo primero que podemos sacar por conclusión de este maravilloso libro de Hechos. Esteban creía el mismo evangelio que Abraham y los miembros del Sanedrín no. Ellos lo seguían rechazando una y otra vez. Y en estas semanas que hemos visto a Abraham, hemos visto perfectamente el evangelio cristiano. Hemos visto el evangelio cristocéntrico. Y ahora en esta segunda sección toma a José y empieza a
desarrollar la vida de José, pero vemos en el versículo 8 la conexión entre Abraham y José. Abraham engendró a Isaac, engendró a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas y dentro de ellos engendró a José. José tuvo 12 hijos y uno de esos hijos fue José. Ahora, viene una pregunta. Si usted ha leído Hechos, Esteban comienza con Abraham, pero viene una pregunta. ¿Por qué no siguió con Isaac? ¿Por qué no siguió con Jacob? ¿Por qué se brinca a Isaac y a Jacob y comienza con José? Y esto es algo que es digno de observar. Si usted observa el sermón, Abraham se brinca hasta José. ¿Cuál es el objetivo de Esteban? ¿Qué era lo que estaba buscando Esteban? Tenemos que pensar en estas preguntas. Hermanos, esta es la idea central del sermón. Me gusta dar la estructura del sermón. Hoy simplemente voy a dar un solo punto. ¿Cuál es el objetivo de Esteban? Es mostrar a los miembros del Sanedrín el rechazo de ellos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así como los hermanos de José rechazaron a José, así los miembros del Sanedrín rechazaron a Cristo. Esa es la idea central de hoy, de este sermón. Esteban llega al corazón del problema de los judíos y del Sanedrín, pero no solamente de ellos, sino también del mundo entero. El rechazo hacia la persona y la obra de Cristo. Esas mismas autoridades habían persuadido meses atrás a gritar, a incitar a la población, al pueblo, a decir que muera Cristo. Queremos a Barrabás. Queremos a un asesino. No queremos al autor de la vida. Queremos que el autor de la vida muera. Queremos un asesino. Y ahora Esteban está acusándolos de exactamente lo mismo. Esteban comienza a poner el dedo en la llaga, no solamente a los miembros del Sanedrín, sino a toda la nación de Israel. Empieza a poner el dedo en la llaga. Porque Israel, como dice Romanos 10:3, ha querido establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. Siempre ha malentendido el pueblo de Israel a Dios. ¿Por qué? Es sencillo de identificar por qué. Porque las palabras del Señor son espíritu y son vida, Juan 6:63. Y no las podéis entender. Primera de Corintios 1:8 habla de que el evangelio es locura a todos los que se pierden. Las palabras que Jesús habló eran locura para su pueblo, no las podían entender. Siempre el problema de Israel es que veía las cosas de una manera carnal, terrenal, humana, y nunca vieron las cosas espiritualmente, como su padre Abraham la veía. El problema de Israel es que siempre está rechazando a Dios, mata a los profetas. Hermanos, lea el Salmo 78. Esa va a ser una de las tareas. Lea el Salmo 78, vea el trato de Dios hacia su pueblo y el trato de su pueblo hacia Dios. Una y otra provocaban, una y otra desobedecían, nunca entendían, nunca obedecían, nunca captaban el mensaje. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia de Israel. Vean lo que dice el Señor Jesús en Mateo 23, 29 al 39. Lo voy a leer, no lo busque. Dice la palabra: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras,
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es por eso que Esteban escoge ahora hablar de José y desarrolla el caso y deja muy claro su punto. Y vamos a comenzar a aplicar la palabra de Dios. Alguien puede pensar y decir, ¿qué tiene que ver la vida de José conmigo? ¿Qué tiene que ver con José conmigo? ¿Qué tiene que ver la historia de José conmigo? Bueno, esta es mi respuesta. Hermanos, nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. De hecho, cuando leemos la historia de Israel, estamos leyendo la historia de nosotros. Las mismas razones que tuvieron los hermanos de José al rechazarlo, al venderlo a Egipto, son las mismas razones de la gente de este siglo en rechazar el glorioso evangelio de Dios y a su Cristo. Hermanos, es un hecho real. La mayoría de las personas hoy que están en el mundo rechazan a Cristo. Rechazan no solamente la persona, sino la obra de Cristo. Y esto no me sorprende. No me sorprende porque eso corresponde a su naturaleza. ¿Se acuerda del ejemplo del buitre? La naturaleza del buitre es comer carroña. La naturaleza del hombre natural es rechazar la persona de Cristo. Usted lee la historia de José, usted lee cómo los hermanos traicionaron a José, cómo lo vendieron y la forma en cómo lo menospreciaron y la forma en cómo lo rechazaron, y es exactamente lo mismo el día de hoy. Son las mismas razones por las cuales la gente sigue rechazando a Cristo. Y sin embargo, la gracia y la misericordia de José a sus hermanos los salvó de que murieran de hambre. Y Cristo sigue hoy en día ofreciendo esa gracia. Vea los tratos de los hermanos hacia su hermano José. Vea los tratos de José hacia sus hermanos. No los dejó que se murieran de hambre. Hoy en día la gente sigue rechazando a Cristo. Pero el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, hasta el día de hoy, sigue vigente. Hermanos, José es un tipo de Cristo. José es una figura de Cristo. Y la forma en que los hombres, sus hermanos, trataron a José es la misma forma en cómo los líderes del pueblo y la mayor parte del pueblo de Israel y hoy en día el mundo en general rechaza a Cristo. Pero déjame ponerlo de una manera más personal, porque el evangelio es personal. Y déjame hacerte una pregunta en el tribunal de tu conciencia. Hoy en día, ¿tú estás rechazando a Cristo o amando a Cristo?
¿Vives para honrarlo? ¿Vives para glorificarlo? ¿Te sometes a su señorío? ¿O Cristo es solamente un accesorio más en tu vida? Esa es una buena pregunta. Quiero que me acompañen a Juan. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 11. Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, hoy en esta tarde necesitamos entender la naturaleza de Dios, su carácter, sus atributos. La verdad también acerca de nosotros mismos para poder entender por qué vino Cristo a este mundo. Y antes de ir al Evangelio, tenemos que ir a la ley. Antes de ir al Monte Calvario, tenemos que ir al Monte Sinaí. Antes de ir a Cristo, tenemos que ir a Moisés. Y al hacer esto, yo confío en la obra del Espíritu Santo para que hoy los oyentes traigan convicción de pecado, de justicia y de juicio. Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y solamente el hombre que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, que ha sido convicto de su pecado, siente una necesidad por Cristo. Lo voy a poner de otra manera. ¿Sabe por qué hoy en día la gente no viene a Cristo? Porque están cómodos con su vida, están cómodos con su pecado. No están desesperados, no han sido convictos de su pecaminosidad. Por eso la gente no viene a Cristo, aunque está en miseria, aunque está en dolor, pero no han sido convictos de su pecado, no se han visto como los ve Dios a ellos de pecadores. Los hermanos de José rechazaron a José. Cristo vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron, lo menospreciaron. ¿Sabe qué es lo que significa rechazar a Cristo? Es la locura más grande que hay en este mundo. Rechazar a Cristo es un síntoma de que estás ciego. Es irracional rechazar a Cristo. Pero también muestra cuán corrupta y malvada es la naturaleza del hombre. Lo dije hace algunas predicaciones, es de mucha enseñanza captar una enseñanza para nosotros cuando la vemos ilustrada en la vida de otra persona. Y yo espero que la historia de José y de sus hermanos nos veamos reflejados en ella, no para condenar, sino para que exista convicción de pecados, arrepentimiento y esconderte en Cristo. Hallemos gracia delante del Señor. Bien, ¿cuáles son los motivos por el cual la gente rechaza a Cristo? Es donde me quiero concentrar. ¿Cuáles son los motivos de rechazar a Cristo? Hay varios. El número 1 lo podemos ver en Génesis 37:5. No vamos a ir a ese pasaje, más bien quiero que lo lea durante la semana, Génesis 37 en adelante. Pero le pongo en contexto, José era hijo de Jacob y era uno de los preferidos de Jacob. Si no el preferido de Jacob, porque lo había tenido en su vejez. Y le había hecho un vestido, una túnica de colores. Y esa túnica de colores, solamente los príncipes, los herederos, los que llegaban a ser las cabezas de familia en el futuro de la casa, la usaban. Y esto causaba envidia en sus hermanos. Entonces puede ir viendo uno de los motivos por el cual los hermanos de José lo rechazaron. Envidia.
porque su padre lo chiqueaba, era el preferido, era el chiquis de Jacob, era el chiqueado de Jacob. José era el chiqueado de Jacob, lo prefería. Pero también podemos ver en el relato que estaba también el asunto de los sueños. José tenía sueños y José tuvo un sueño precisamente sobre las gavillas de trigo. Cada gavilla tuvo un sueño donde estaban los 12 patriarcas, cada uno con su gavilla, y José estaba en el centro, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. Y entonces ese sueño lo contó a sus hermanos, y sus hermanos ardían en envidia. También le contó, precisamente tuvo otro sueño, donde el sol y la luna se inclinaban ante él. Y también ellos sintieron envidia. José estaba haciendo un reclamo precisamente de su superioridad. Les estaba diciendo que ellos se iban a someter a él. Y en efecto, así fue. Eso fue lo que vemos en el relato de Génesis 37, 1 al 11. Pero, ¿qué hizo que sus hermanos lo rechazaran, que lo odiaran, que lo envidiaran? Solamente era uno más de los hijos de Jacob. ¿Quién era él para establecerse como alguien único? Hermanos, José es un tipo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue rechazado debido a las afirmaciones que él hizo de que él era Dios. Véalo hoy mismo. Nadie se molesta si dice uno que Jesús fue un gran hombre. Nadie se molesta. Nadie se molesta, nadie siente ningún problema cuando alguien dice que Jesús es un gran maestro. Nadie se molesta en absoluto. Nadie se molesta si alguien dice que Jesús es un buen maestro, que Jesús fue un gran hombre, que Jesús fue un pensador, que Jesús fue esto. Nadie se molesta. Pero escuche las afirmaciones de nuestro Señor Jesús. Él dijo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Juan 8:23. Ningún hombre ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, ni siquiera el Hijo del Hombre que está en los cielos. Juan 3:13. Después en Juan 10:30 dice, yo y mi Padre somos uno. Después en Juan 14:9 dice, el que me ha visto al Padre. Después en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Juan 17, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. El problema es las afirmaciones del Señor Jesús que dijo, yo soy Dios. Y por eso los judíos lo rechazaron. Eso fue lo que enfureció a los escribas y a los fariseos. ¿Quién es este que dice ser el Hijo de Dios? ¿Quién es este que dice ser un maestro autorizado? ¿Quién es este? Y esto al final fue lo que llevó a los líderes religiosos a matar, no solamente a rechazarlo, sino a crucificarlo, a menospreciarlo, a matarlo. Los motivos por el cual rechazaron al Señor Jesús fueron las afirmaciones acerca de su deidad. Porque Jesús era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y hermanos, permítame decirle algo. Hoy la gente sigue rechazando a nuestro Señor Jesucristo debido a las afirmaciones que hacemos de Él, que Él es el único Señor y Salvador, que Él es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Si empezamos a decirles a las personas que Jesús nació de una virgen,
que nunca tuvo un padre, que su nacimiento fue milagro por el Espíritu Santo, se van a oponer y van a ridiculizar eso. Hoy siguen rechazando al Señor Jesús debido a las afirmaciones que hacemos acerca de Él. Pero en Lucas 19:10 dice el Señor, y afirmamos al Señor y Salvador lo que dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino al mundo para salvarlo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que el mismo principio que llevó a los hermanos de José a rechazar a su hermano es el mismo principio que hoy en día está vigente, por el cual las personas rechazan a Cristo. Vea lo que dice Hechos 7, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto. Y esto es lo que vemos claramente en Génesis 37. Aquí estaba la verdadera causa de los problemas: la envidia. La envidia. Y hermanos, la envidia es un síntoma de la ceguera espiritual. ¿Por qué los fariseos rechazaron a Cristo? ¿Por qué los hermanos de José lo rechazaron? Por la ceguera espiritual, por la envidia. Y quiero que me acompañen a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14. 2 Corintios 3:14, dice la palabra, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Este es el gran caso de las Escrituras. Este es el gran caso de todas las Escrituras. Y este fue el punto central de Esteban, que estableció ante los miembros del Sanedrín. Eres ciego, estás ciego. Tú dices que ves, pero no ves, porque hay un velo que tienes. Y a menos que Cristo quite ese velo, eres ciego. Estás lleno de prejuicios. Estás lleno de prejuicios. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe por qué están llenos de prejuicio? Debido a su naturaleza. Pero también una cosa, y escuche para que usted tenga cuidado. Esto está lleno de prejuicio por la falta de meditar, por la falta de pensar, por la falta de escudriñar las Escrituras. Hermanos, los hermanos de José nunca se tomaron la molestia de meditar, de pensar en el asunto. Hay una declaración significativa en Génesis 37:11 y dice que sus hermanos lo envidiaron, pero su padre observó el dicho. Mire, quiero que me acompañe. Vamos a Génesis, capítulo 37, versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob pensaba en esto. Cuando José les contó sus sueños,
Los hermanos se enfurecieron y dijeron, esto es imposible, esto no puede ser. ¿Quién eres tú para decir estas cosas? Es intolerable, es imposible. Pero el anciano Jacob, el padre de ellos, que había tenido sus propios tratos con Dios, meditó en esto, observó esto. En lugar de cegarse por prejuicios, comenzó a pensar, comenzó a meditar. Y aunque aunque Jacob también reprendió a José y no entendía muy bien los sueños, él sabía que había algo detrás. Jacob sabía perfectamente lo que era reunirse con Dios. Él sabía lo que era tener un encuentro con Dios. De hecho, la misma noche en la cual Jacob huyó de su casa, que su hermano Esaú lo perseguía, cansado de huir, en la noche se acuesta. Y entonces tuvo un sueño también él. Y vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo. Y cuando despertó de ese sueño, dijo, este lugar es terrible, ciertamente aquí estaba el Señor y yo no lo sabía. Y este lugar es puerta del cielo, y esto lo vemos en Génesis 28, 16 y 17. Así es que cuando José comienza a hablar de sueños, Jacob comienza a recordar también su propio sueño y la manifestación de Dios a sí mismo. Jacob, por lo tanto, observó y meditó el sueño y el pensamiento de José. Ahora, si los hermanos hubieran pensado de la misma manera que Jacob, la cosa hubiera sido diferente. Pero no lo hicieron. Estaban cegados por sus propios prejuicios, por sus propios celos hacia su hermano, y esta es la misma razón por la cual los hombres y las mujeres de hoy rechazan a Cristo. Ceguera, falta de meditar, falta de pensar en las afirmaciones de Cristo. ¿Por qué el Sanedrín rechazó a Cristo? Esa es la pregunta. La respuesta es porque era ciego. Porque es ciego. Y cualquier hombre y cualquier mujer que rechaza a Cristo hoy en día es ciego. ¿Ciego a qué? Eso es una buena pregunta. ¿Ciego a qué? Ciegos a la gloriosa persona de Cristo. Ciegos a la gloria de Cristo. No conocen y ni quieren conocer su persona ni su obra, no meditan en su palabra, no estudian en su palabra para ver si es cierto todo lo que afirmó ser Cristo. Todo lo contrario, lo rechazan. ¿Y quiere ver cuál es la raíz de su rechazo? Le dije que íbamos a trabajar en este versículo. Acompáñenme a Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, su negativa a escucharlo, su incapacidad para entender lo que estaba diciendo, se produce precisamente al amor al pecado. No tienen un pensamiento claro con respecto a Jesús. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo
Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vea lo que dice el versículo 15 de 2 Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. Él está hablando de sus compatriotas los judíos y le dice, todos los sábados leen las escrituras y no las entiendes. Y no la entienden. Es triste que ellos lean la palabra de Dios y no entenderla. Y es aún más triste cuando un cristiano que ahora que ha sido quitado el velo, que entiende la palabra de Dios, no la lea. Esteban dice, están ciegos, están cegados. Y todas las personas que rechazan el evangelio, todas las personas que rechazan a Cristo Jesús, no ven la gloria de la persona y la obra de Cristo, no ven la gloria de su enseñanza, no ven la gloria de sus palabras. Algunas personas pueden leer el evangelio, muchas personas que no son creyentes les encanta el Sermón del Monte. Inclusive hay personas que tienen un gran intelecto. Pero si eres ciego, si no has visto a Cristo, si no has visto lo glorioso de Él, de su persona, de su obra, eres ciego. Por eso me encanta mi versículo aplanador, que es Deuteronomio 29:4. Ustedes vieron las grandes maravillas que yo hice. Ustedes vieron las grandes maravillas que yo hice. Pero hasta hoy yo no les he dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Puedes poner la mejor pintura, una obra de arte, enfrente de un ciego, pero si es ciego, no lo va a ver. No lo va a ver. Un ciego no puede ver la hermosura del sol, porque está ciego. Puede saber acerca del sol, pero jamás lo va a ver porque es ciego. Y eso es precisamente lo que el pecado ha hecho en la vida de todos los hombres, los ha cegado. El Dios de este siglo ha embotado el intelecto para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Tú quieres saber si eres ciego? ¿Tú quieres saber si ves? La diferencia está en si tú ves la gloria de Cristo en el evangelio. Las personas que rechazan a Cristo son porque son ciegas, son porque son egoístas, son porque tienen un punto de vista egoísta, y esto es precisamente debido al estado del corazón de los hombres, porque el estado del corazón de los hombres se rige por los deseos, por sus pasiones. Alguien dijo lo siguiente: los hombres piensan con sus corazones y por eso son criaturas de prejuicio. Los hombres piensan con sus corazones y por eso son criaturas de prejuicios. Vea precisamente a los hermanos de José, lo que dice: movidos por envidia, vendieron a José. Quiero que regrese a Juan 3:19. Quiero que regresemos a este pasaje, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la
luz. Los hombres piensan con sus corazones. Pregunta, ¿por qué el mundo hoy no se vuelve a Cristo? Si alguna vez necesitó el mundo a Cristo, es precisamente hoy. Hoy, en medio de esta pandemia, hoy, en medio de esta crisis sanitaria, hoy el mundo necesita a Cristo. ¿Por qué el mundo no se vuelve a Cristo? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Quiero que me acompañe otro pasaje. Vamos a Isaías, capítulo 57. Versículos 20. 57, 20. Isaías 57, 20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hay agonía, hay dolor, hay miseria en el corazón de los hombres. Hay dolor. Pero la Escritura nos dice, la luz ha venido al mundo. Hermanos, todo lo que necesitamos se nos ofrece en la bendita persona de Cristo Jesús. Pero la locura más grande del hombre es rechazarlo. ¿Por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. El mundo ama la oscuridad. No quiere la luz, aborrece a la luz, aborrece a Cristo. Nuestro Señor Jesús hizo la pregunta, ¿de dónde viene el mal de los hombres? ¿De dónde viene el mal? ¿Dónde está la raíz de la maldad de los hombres? Y la respuesta está en Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Ahí es donde está la raíz, el problema del hombre. Su corazón. ¿Por qué nos comportamos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? La respuesta es porque tenemos un corazón malvado. Mucha gente le echa la culpa a la tentación. La tentación es la culpable de que yo esté así. No, la tentación no es culpable. Eres tú el problema. Que corres tras la tentación. Lees el tipo de libros que lees porque sabes lo que vas a encontrar en ellos. Vas a ver películas porque sabes lo que vas a encontrar en ellos. Te encanta ese tipo de películas, ese tipo de lectura, ese tipo de música. Te encanta. No culpes al mundo, no culpes a la tentación. El problema eres tú. El problema es el corazón del hombre. El problema es el corazón de donde proceden todas estas maldades. Por eso el mundo es como es, hermanos. Por eso el mundo es como es. Por eso el mundo está lleno de codicia, de avaricia, de envidia, de lujuria, de pasión, de deseo. Todo eso está en nosotros. Mira la injusticia que cometieron los hermanos de José al venderlo a Egipto. Mira la injusticia. Mira la indignidad a la que se sometieron. ¿Y no fue exactamente lo mismo que hicieron con el Señor Jesús? Mire, ¿sabe lo que dice Hechos 10:38?
Dice que el Señor Jesús había pasado todo su tiempo haciendo el bien y aún así lo mataron. Eso demuestra la condición del corazón, la envidia. No tenía nada en contra del Señor Jesús. No había ni un solo cargo real en contra de Jesús. Y aún así lo golpearon, lo blasfemaron, lo menospreciaron, lo torturaron, lo mataron. Mira lo que los israelitas le hicieron a su hermano José, lo vendieron a los egipcios. Ellos eran israelitas, ellos sabían de los propósitos y de las promesas y de los convenios de Dios. Escuche esto, ellos habían sido circuncidados físicamente, pero no circuncidados del corazón. Por eso es que hicieron lo que hicieron. Su circuncisión física no era una realidad de lo que había pasado en su interior. Y eso es lo que Esteban quiere dejarles claro. Los ritos físicos no van a cambiar tu corazón. Estos hombres envidiosos, estos hombres asesinos porque lo vendieron a su hermano, lo vieron como muerto, pero muy circuncidados, muy guardadores del rito. Mire, esto es algo digno de observar. No todo el que ha sido circuncidado físicamente ha sido circuncidado en el corazón. Tú puedes estar en el templo, en la iglesia, puedes hacer un montón de cosas, pero si el Señor no ha hecho un cambio en tu corazón, va tarde o temprano, sepulcro abierto es su garganta. Tarde o temprano va a salir el mal olor que hay en tu corazón. Lo vendieron por 20 piezas de plata a José. Y José sufrió muchísimo en Egipto, donde fue vendido a Potifar, precisamente uno de los siervos de Faraón. Pero Dios, dice la Escritura, que estaba con él. Y Dios lo libró de sus aflicciones. José es un tipo de Cristo. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Lo vendieron a los romanos, a los gentiles. Lo menospreciaron. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Se burlaron de él. Lo menospreciaron, lo ridiculizaron. En Mateo 27:40 dice, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Sálvate a ti mismo, danos prueba de que en verdad eres el Salvador. Y el mundo sigue tratando a Jesús de la misma manera que hace 2000 años. En su agonía, en su dolor, en su miseria, en su vergüenza, sigue ridiculizando al Señor Jesús, lo sigue menospreciando, lo sigue rechazando, está ciego, no conoce la verdad acerca del glorioso Cristo. Esta es la condenación, Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y el mundo ha amado más las tinieblas que la luz. Si no eres cristiano, si no estás en Cristo Jesús, date cuenta de eso. Lo estás menospreciando, lo estás blasfemando. Alguien puede decir, yo no lo blasfemo, yo no digo ninguna palabra blasfema contra él, yo no lo menosprecio, lo menosprecias y lo blasfemias cuando no te arrepientes y vas a él a creerle. Un día vas a morir, un día vas a morir y vas a estar delante de Dios. ¿Qué le vas a decir? No conoces su amor, no conoces el amor de Dios hacia ti, no conoces el amor de su Hijo,
No conoces el amor de este glorioso Cristo. No lo estás disfrutando inclusive ahora. No sabes de la gloria que ha sido preparado para la vida que viene. No sabes del infierno que te está esperando por rechazar a Cristo. Esto es ceguera. Esto es ceguera de mente y esto es ceguera de corazón. Pero sigue el consejo del viejo Jacob. Medita en la palabra. Observa. Pídele a Dios que te dé ojos para ver a su Hijo Cristo. Medita, observa la historia de José. Por eso te pido encarecidamente que leas la historia de José. Veas a Cristo ahí. Ve a Cristo, medita en Él. Ve precisamente cómo después de unos años ves algo maravilloso en el carácter de José. Hermanos, José, después de unos años, de muchos años, cuando hubo hambre, los hermanos fueron a Egipto. Y dice la Biblia que José era señor de toda la tierra de Egipto. José los tenía en sus manos. José los tenía en sus manos. ¿Pero se aprovechó de eso José? No. ¿Les echó en cara? ¿Los aborreció por lo que le habían hecho? ¿Los maltrató? ¿Los mató? ¿Los torturó? ¿Los rechazó? No. La respuesta es no. Le dijo, como tú me hiciste, ahora yo te voy a hacer. Tú me vendiste, ahora quieres trigo, no te voy a dar trigo. Vete a buscar a otro lado. No, no, no y no. Hermanos, a pesar de todo el dolor que le habían hecho a José, él lo recibió con los brazos abiertos. Él lo recibió con los brazos abiertos y los perdonó libremente, satisfizo sus necesidades y los salvó de morir de hambre. Esta es una imagen maravillosa de Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este mundo que se ha rebelado en contra de Él, este mundo que odia a Dios, que aborrece a Dios, que ha matado a su Cristo, que ha escupido sus leyes, que ha violado sus leyes, que ha convertido su paraíso en un caos. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa cuán vil, rebelde y pecador, nefasto sea el corazón, si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, tienes vida eterna. Por eso, vea lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, gracias a Dios, tengo el enorme privilegio de decirles esto. Si el Espíritu Santo te ha convencido de que eres ciego, si te ha convencido de que eres pecador, de justicia, de juicio, y te arrepientes y crees en Cristo. Las palabras de Jeremías 31:3 dice, te he amado con amor eterno. Esas palabras son tuyas. Si has reconocido que has sido un ciego, que has blasfemado a Dios, que has sido rebelde con Dios, pero te muestra a tu Hijo Cristo y vas a Él en arrepentimiento y fe, entonces Dios dice, con amor eterno te he amado. Y te dará una nueva vida, una nueva esperanza,
te dará seguridad y te dará lo que necesitas para vivir esta vida. Ayer, mientras preparaba el estudio, me vino esta frase y la desarrollé. Esta frase el Señor me la dio. Y dice así: lo más misericordioso del Dios de la gloria que puede hacer en un hombre es, por medio de su Santo Espíritu, revelarle su carácter y sus atributos, pero también mostrarle al hombre qué tan pecaminoso es, mostrarle cuánto pecado hay en él, para poder verse el hombre tal y como Dios lo ve, pero al mismo tiempo darle ojos para que vea la hermosura de su Hijo Cristo, darle arrepentimiento, darle fe para salvarlo. A Dios sea toda la honra y la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por mostrarnos quién eres. Porque también por medio de tu Santo Espíritu nos muestras quiénes somos nosotros. Pero también tu Santo Espíritu nos muestra a Cristo. Sin ti tendríamos el velo, estaríamos embotados nuestro intelecto. No podemos por nosotros mismos. Por eso, lo más misericordioso que puedes hacer en la vida de un hombre es mostrarnos quién eres tú, mostrarnos quiénes somos nosotros, pero inmediatamente y al mismo tiempo mostrarnos quién es tu Hijo Cristo para acudir a Él en arrepentimiento y fe. Si solamente nos muestras quién eres tú y quiénes somos nosotros, estaríamos condenados, Señor. Y no aguantaríamos el peso del pecado. Pero gracias, Señor, porque nos muestras a tu Hijo Cristo Jesús, a tu hermoso Hijo Cristo Jesús. Gracias porque ahora ser cristiano es estar en Él. Gracias porque aún en la rebeldía de nuestros corazones, en nuestra envidia, que matamos a tu Hijo Cristo Jesús, Señor. El mayor crimen que se puede haber cometido en esta tierra. Aquel que se arrepiente de su pecado. Tú lo recibes, Señor. Y el que va a ti, tú no lo echas fuera. Gracias, Señor, por esto. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Gracias al Señor por este tiempo que pudimos estar. Gracias, que el Señor los bendiga, los guarde durante esta semana. Recuerde seguir orando unos por otros. Y recuerde, hermanos, seguir meditando. Tiene tarea leer la historia de José y que el Señor los bendiga. Que tengan buena semana.